El gran inversor Peter Lynch nos va a dar las claves para invertir este año. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Peter Lynch ha sido uno de los mejores inversores de la historia y es uno de los que más se puede aprender. Gestionó su fondo entre 1977 y 1990, con una rentabilidad anual media del 29%, convirtiéndolo en el fondo más rentable del mundo, donde transformó cada dólar en 28. Y es autor de libros como Un paso por delante de Wall Street y Batiendo a Wall Street. En este último, contaba la siguiente historia. Una profesora que era aficionada a la bolsa hizo el siguiente experimento. Invitó a sus alumnos de 13 años a participar en un ejercicio de inversión ficticia en bolsa. Ella quería probar la teoría de que no se necesita tener grandes estudios de economía para elegir bien las acciones a comprar. La profesora les agrupó en equipos y les puso la siguiente norma. Antes de comprar cualquier acción, tenían que explicar a qué se dedicaba la empresa, qué servicios o productos vendían. Si no lo podían explicar al resto de la clase, entonces no podían comprar esa acción. Además, debían analizar la compañía, sus ingresos, beneficios, etc., y explicar los motivos de la compra. Los alumnos compraron empresas que entendían que vendían, como por ejemplo Walt Disney, o Nike, que vendía sus zapatillas, o Topps, que fabricaba cromos, o Walmart, etc. Lo sorprendente de este experimento es que los alumnos batieron claramente al mercado, obteniendo una rentabilidad del 70%, muy superior a la del S&P 500, que fue del 26%. Así que la profesora probó la teoría. Alumnos de 13 años pueden invertir en bolsa de manera exitosa si escogen empresas que conocen, que entienden, y hacen un mínimo de investigación acerca de dichas empresas. Con esto, Peter Lynch dice, no inviertas en aquello que no sepas ilustrar con un lápiz. No inviertas en aquello que no entiendas. Puede haber empresas difíciles de dibujar, pero lo importante es entenderlas, saber a qué se dedican, saber cómo generan dinero. Peter Lynch dice que, si no puedes explicar la empresa a un niño en un minuto, no deberías tener esa acción. A veces nos empeñamos en invertir en empresas que no sabemos muy bien a qué se dedican, o directamente no tenemos ni idea. Y eso que tenemos a nuestra disposición unas 50.000 empresas para elegir. Los alumnos estaban obligados a explicar cómo ganaba dinero la compañía. Esto hacía que no pudiesen invertir en una compañía que no entendiesen. Además, debían explicar al resto de su equipo los motivos para comprar esa acción. Para poder comprar esa acción, el resto del equipo debía dar el visto bueno. Esto hacía que hubiera un filtro que, normalmente, no hay entre la mayoría de inversores. Y es que otros inversores, en este caso otros alumnos, debían corroborar la idea de inversión. Así que, si puedes, corrobora tu idea de inversión con otro inversor, que tenga suficientes conocimientos. Esto será un buen filtro. 4 ojos ven más que 2, y de esta forma se reduce la probabilidad de error en la inversión. Peter Lynch está convencido de que el inversor particular puede encontrar buenas oportunidades de inversión. Un sector donde el inversor particular puede encontrar buenas oportunidades es en el sector minorista. Peter Lynch considera que los centros comerciales pueden ser un buen sitio para hacer la investigación de este tipo de empresas. Indica que si a una persona le gusta mucho la tienda, probablemente le guste más la acción. Considera que el éxito de las compañías del sector minorista es debido en gran parte al hecho de que los gustos, tanto en alimentación como en moda, son universales. Por norma general, la moda que se populariza en una determinada región a menudo se populariza en el resto del país o del resto del continente. Al igual que la comida que triunfa en una región, es probable que triunfe en otros lugares. Para trabajadores o clientes, no era difícil ver en el pasado el éxito que tenían los restaurantes de McDonald's. Al igual que no era difícil ver en el pasado el éxito que tenían las tiendas de Inditex. En los años 90 se podía ver cómo cada vez más gente acudía a los hipermercados. Pero también se pudo ver más adelante cómo los hipermercados iban perdiendo clientela, en favor de supermercados que estaban más cerca de los clientes. Aparte de las tiendas, también podemos ver el éxito o no que tienen los productos. La mayoría podía ver en el pasado el éxito de los productos de Apple, ya sea por ser usuarios o por tener amigos o familiares que lo eran.
Pero esto no quiere decir que debamos comprar cualquier empresa que venda algo que conozcamos. Lo que trata de transmitirnos Peter Lynch es que la observación de nuestro entorno, la observación de los productos y servicios que usamos habitualmente, o los que usan nuestros conocidos, pueden aportarnos mucha información y muy útil de cara a analizar una compañía. Sabremos así si el producto o servicio que prestan es de calidad o no. Podemos ver si está teniendo éxito o no, etc. Esta observación puede ser también una buena forma de encontrar ideas de inversión. La persona que nunca se molesta en pensar sobre la economía o ignora con despreocupación el sentimiento del mercado e invierte con una regularidad periódica, está en mejores circunstancias que la persona que está pendiente de las noticias y que trata de anticipar los movimientos del mercado, comprando acciones cuando se siente confiado y vendiendo cuando se empieza a agobiar. Con esto, Peter Lynch nos avisa de los efectos negativos que tiene para el inversor el ruido que rodea al mercado, generado por las noticias negativas. Dice que, si ver o escuchar las noticias es deprimente para cualquier persona que no tiene acciones, es un hábito muy peligroso para el inversor. Pone como ejemplo la mesa redonda anual de Barron's, donde empezó a participar en 1986. En la mesa redonda de enero de 1991, Lynch dice que había un gran pesimismo. Allí avisaban de caídas de más del 50%, en un momento en el que el S&P 500 había caído recientemente, y en el que la guerra del Golfo se complicaba para Estados Unidos. Suspense y miedo arrojan fuertes nubarrones sobre los mercados, decía Barron's. Pero a Lynch le parecía el escenario perfecto para el inversor en acciones, ya que podía encontrar acciones mucho más baratas, gracias a la venta generalizada de los inversores, debido al pesimismo reinante. En ese ambiente de pesimismo, en el que se anticipaban caídas, el S&P 500 subió un 26% en 1991. Puedes ser el mayor experto del mundo en analizar la cuenta de resultados y el balance de una empresa. Puedes entender muy bien los múltiplos de valoración, pero de nada servirá si te vas a asustar por los titulares negativos. Puedes invertir en buenas compañías, pero si lo haces sin convicción, venderás cuando se tema lo peor, que indudablemente será cuando los precios estén en mínimos. Desde 1800 hasta hoy, la bolsa ha generado más de un 6% de rentabilidad real. Esto es la rentabilidad restando la inflación. Teniendo en cuenta la inflación, hablaríamos del entorno del 9% de rentabilidad anual media. Una rentabilidad generada a pesar de todo lo que ha sucedido en el mundo. La Gran Depresión de los años 30, dos guerras mundiales, muchas otras guerras, pandemias, terrorismo, crisis económicas y un largo etcétera. Todos estos hechos hacen que esta rentabilidad del 9% anual no se haya generado de forma lineal. Ha sido con subidas y bajadas. Y es que una caída en bolsa no es un evento sorprendente, es un evento recurrente. Peter Lynch señala que lo que hay que saber es que, en 96 años, la bolsa cayó un 10% o más 50 veces. Esto es que, de media, cae un 10% más cada 2 años. Y de media, cae un 25% o más cada 6 años. Peter Lynch resalta que nunca se había predicho tanto que iba a ocurrir una recesión como ahora. Ahora, con Internet en el móvil, redes sociales, YouTube, etc., es mucho más fácil que antes llegar a la gente y transmitir este tipo de mensajes. Pero la realidad no cambia. Sabemos que va a ocurrir una crisis. Habrá una crisis en el futuro. El problema es que no sabemos cuándo. Por ejemplo, después de que se vaticinara una recesión para 2023, el 2023 fue un año muy bueno para la bolsa. Así que, para ser un buen inversor, no hay que asustarse por las noticias, por los titulares negativos o por las caídas en bolsa. Antes de seguir, quiero darte de nuevo las gracias por dar me gusta a los vídeos, que ayuda mucho al canal. Si no estás suscrito y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Peter Lynch considera que no hay que asustarse con las malas noticias, pero cree que las malas noticias pueden generar oportunidades de inversión. Comenta lo siguiente. Tienes que ir donde a los otros inversores y especialmente a los gestores de fondos les da miedo invertir. Como ejemplo, tenemos al sector inmobiliario en 1992. Era el sector más temido en ese momento. Sin embargo, el precio de la vivienda seguía creciendo entre 1989 y 1991, aunque fuese ligeramente. Consideraba que el castigo era excesivo y el mercado estaba dando una oportunidad.
Para que las malas noticias puedan generar una oportunidad de inversión, hay que ver si esas malas noticias generan un problema temporal y solucionable para la empresa en la que queremos invertir. O en cambio, generan un problema estructural. Si el problema que generan es temporal y solucionable, puede ser una oportunidad. Esto lo explicamos en un breve vídeo, donde vimos los 4 tipos de caídas de una acción. Te lo dejo en el primer comentario. Por ejemplo, las aerolíneas se hundieron en bolsa durante la pandemia. Los aviones estaban en tierra, ya que la gente estaba en casa. No se podía volar, salvo en algunas excepciones. Las aerolíneas perdían mucho dinero entonces. Pero, ¿era un problema estructural o temporal? Era un problema temporal. La gente quería seguir volando, pero temporalmente no se podía. Eso sí, las aerolíneas iban a pasar unos meses difíciles. Si estaban muy endeudadas, podrían ir a la quiebra o podrían tener que ser rescatadas. Había que ver si la aerolínea estaba muy endeudada o no. Lo mismo ocurría con las empresas de cruceros, aunque en este caso todas estaban muy endeudadas, como por ejemplo Carnival. Tuvo que pedir créditos a tipos de interés muy altos y hacer una ampliación de capital a un precio muy bajo. En este caso, la pandemia generó en Carnival un problema estructural y la acción está muy lejos de los niveles de antes de 2020. Otro ejemplo parecido a las aerolíneas en la pandemia fueron las petroleras. El consumo de petróleo bajó, al igual que el precio, pero lo hizo temporalmente. También fueron una oportunidad de inversión. Pero también tenemos el caso inverso, que las malas noticias beneficien temporalmente a alguna empresa. Sus acciones se pueden disparar, pero si el beneficio es temporal, el precio de las acciones no se mantendrá y caerá. Un ejemplo fueron las navieras a principios de 2022. Con la crisis de suministros, el precio del transporte se disparó. Ganaban mucho dinero entonces, pero son situaciones temporales, y el precio de los fletes volvió a niveles más normales. Ahora, en 2024, los tipos de interés siguen elevados. Si los tipos de interés elevados es algo temporal, las acciones castigadas por tipos altos se podrían beneficiar de futuras bajadas de tipos de interés. Así que las malas noticias pueden generar oportunidades. Un tipo de acciones con las que hay que tener cuidado son las acciones cíclicas. Por norma general, un pero bajo es bueno. Indica que la empresa puede estar barata. Pero no tiene por qué ser así con las empresas cíclicas, sobre todo con las cíclicas puras, como mineras, petroleras, acereras, etc., que dependen del precio de una materia prima. Cuando el PER de una compañía de este tipo es muy bajo, generalmente es señal de que la compañía se encuentra al final de las vacas gordas. Este PER bajo puede llevar a error a algunos inversores. En este tipo de compañías no nos sirven de nada los beneficios que está generando la compañía actualmente, y por lo tanto tampoco el múltiplo al que cotiza. Puede llevar a engaño, y que parezca que una compañía está barata cuando a lo mejor no es así. En 2022, la acerera ArcelorMittal cotizaba a un PER 3. Podía parecer barata, pero se debía a que sus beneficios en 2021 fueron puntualmente altos. Esto se debió a los altos precios del acero durante 2021, que provocó un fuerte aumento de beneficios de las acereras. Vemos como en 2018, con un precio alto del acero, los beneficios también fueron altos. En cambio, en 2015, 2019 y 2020, con precios del acero bastante bajos, la compañía generó pérdidas. Por esto, debemos considerar el precio medio estimado que puede tener el precio de la materia prima en el futuro, ya que el precio fluctuará. Cuando el precio de la materia prima está elevado, hay alta probabilidad de que baje. Si el precio de la materia prima es bajo, hay alta probabilidad de que suba. Si sube el precio del acero, esto es positivo para las acereras. Y el precio de la acción subirá. Por eso, el mejor momento para comprar este tipo de compañías es cuando el precio de la materia prima es bajo. Entonces, probablemente sus beneficios sean bajos y probablemente cotice a un PER elevado. Pero ojo, es importante que la compañía tenga un balance saneado y que no tenga mucha deuda, para que pueda resistir a la siguiente crisis. Otro ejemplo de industria cíclica es la automoción. Lynch comenta la inversión en General Motors a principios de 1980, cuando las ventas anuales de coches y camiones en Estados Unidos habían bajado de 15 millones en 1977 a 10 millones en 1982.
invertía en la parte baja del ciclo, el mejor momento para invertir en un sector cíclico. Además, indica lo siguiente. Hay un indicador importante para comprar acciones del sector de automoción, y es el del precio de los vehículos de segunda mano. Si el precio de estos baja, es porque tienen dificultades en venderse, y en consecuencia, los fabricantes van a tener problemas para vender sus vehículos nuevos. Pero cuando los precios de los coches usados suben, es señal de que se avecinan buenos tiempos para los fabricantes. Aquí podemos ver cómo el precio de vehículos de segunda mano está creciendo de manera importante en España, por lo que, según Peter Lynch, se avecinan buenos tiempos para el sector. Recientemente analizamos en detalle Gestamp, empresa del sector de la automoción. Te dejo el enlace al análisis en el primer comentario. Escuchemos ahora una anécdota de Peter Lynch. La primera versión del terminal de bolsa Quotron requería teclear el símbolo de una acción y presionar el botón de Enter antes de que el precio actual apareciese. De lo contrario, la pantalla estaba en blanco. Sin embargo, las versiones posteriores mostraban una cartera completa y los precios de todas las acciones, los cuales eran actualizados de manera automática a medida que la negociación del día avanzaba, lo que provocaba que muchos gestores de fondos pasasen mucho tiempo observando la evolución de las cotizaciones. Así que, cuando recibí la versión moderna de Quotron, decidí apagarla para evitar distracciones. Lynch defiende que los mercados deberían estar más tiempo cerrados, para que los inversores no pierdan tanto tiempo mirando las cotizaciones. Aparte de Peter Lynch, también podemos aprender mucho de Warren Buffett, que nos explicó cómo invertir en 2024 en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.